Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido una vez más a Enfocado en Cristo TV. Así que te motivo a que te suscribas y active la campana de notificación para que todo el contenido que estaremos compartiendo por este canal te llegue como primicia. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es ¿qué significado tiene la Semana Santa para la Iglesia de Cristo? Hoy me hago compañía de dos eminencias, mi hermano Junior Ramírez y Domingo Ortiz. Chicos, estos micrófonos son de ustedes. Dios bendiga grandemente a todos los hermanos y amigos que nos están viendo en este momento. Para nosotros es un privilegio poder estar compartiendo un poco de la palabra de Dios y sobre todo este tema tan interesante concerniente a la Semana Mayor o la llamada Semana Mayor. Sí, que hay mucho mito con eso, con la Semana Mayor. Que es una de las cosas que nosotros venimos a hablar, o sea, ¿por qué la gente le llama la Semana Mayor? Si en realidad le da ese sentido de lo que debería ser y lo que se nos ha enseñado a nosotros según la palabra de lo que es la Semana Mayor. Que muchos la tienen como la semana del ron, porque por todo lo que veo, sí, aquí en República Dominicana se ve eso mucho. Buena. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, amigos que están sintonizando en este momento, nos estarán mirando más adelante. Damos las gracias a Dios, luego a nuestro hermano Emanuel, y aquí estamos para aprovechar este tiempo de bendición. ¿Qué de ustedes esto aquí? No hay que dar gracias, ¿qué de ustedes? No, hay que dar gracias, hay que ser agradecido. Amén. Vamos a tener una lectura, una pequeña lectura bíblica aquí en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 1 en adelante, para que si puede acompañarnos a leerlo de su casa. Dice así en el nombre de Jesucristo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ella perpleja por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron la buena nueva a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y la demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas para ellos le parecía locura estas palabras de ella y no la creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solo y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria al Señor. Qué interesante esta palabra que nos da aquí el evangelista Lucas acerca de lo que fue esa última culminación, el último día de esa Semana Santa, como se le llama, y vamos a ver por qué la gente le llama Semana Santa. Normalmente, Domingo y Emanuel, la gente piensa en Semana Santa de una forma distorsionada. ¿Cómo lo ve el mundo? Primero, el mundo ve la Semana Santa como una semana de libertinaje, una semana de mucho derroche de dinero, de esfuerzo. Muchos quizás duran trabajando durante varias semanas, ahorrando dinero para gastarlo quizás en 3, 4, 5 días. Así es. Por ejemplo, si tú te pones a mirar todas las estadísticas que dan las autoridades, por ejemplo, en nuestro país, todas las estadísticas que dan después de la Semana Santa son funestas. Muchos muertos, muchos intoxicados por alcohol, hasta los niños que aparecen padres irresponsables que dejan que sus niños ingieran alcohol, y eso obviamente es producto de la supuesta llamada Semana Santa. Entonces, ¿qué es en realidad la Semana Santa? Debería ser lo que debería ser y lo que la Biblia nos enseña, que es la semana que empieza el domingo cuando Jesucristo entró a Jerusalén, que fue montado en unos pollinos, la entrada triunfal, como se le conoce, y que muchos le loaban, le reconocían con muchas palmas en las manos y lo presentaban como si fuera el rey, como tal el vino. Sin embargo, eso fue ese día. Después de ahí, al día siguiente, empezó lo que era el proceso completo de la gente pedir la crucifixión de Cristo. Entonces, la Semana Santa debería ser, lo que la Biblia sí afirma, el tiempo de pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. O sea, que compone esos tres elementos: la pasión de Cristo, que es su sufrimiento, todo eso que pasó cuando lo injuriaron, cuando lo latigaron, cuando le rompieron sus vestidos,
lo que es la crucifixión, cuando él parte a llevar su cruz hasta el Gólgota, su muerte, que no era una muerte cualquiera, sino era la peor de la muerte, que era morir en una cruz. Y luego su resurrección. Entonces, esa debería ser, o debe ser el significado de la Semana Santa, esa semana que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que debe ser una semana para reflexionar, que cuando llega el hombre de lo que debe recogerse, reflexionar, pensar en ese sacrificio que hizo el Señor por nuestro pecado, porque nos justificó por esa muerte. Nosotros merecíamos morir. Sin embargo, la muerte nuestra, Él se pone en nuestro lugar para Él morir por nosotros, nos justifica por esa muerte, pero el hombre no le hace caso a eso. Lo que hace es derrochar, irse a los balnearios, irse a las playas, beber mucha cerveza, mucho whisky, fumar mucha juca y darle rienda suelta y un libertinaje total a la carne. No sé si Domingo en ese sentido tiene algo que añadir. Sí, claro. Es correcto, hermano Junior, hermano Manuel, amada audiencia. Es interesante este enfoque que estamos viendo de lo que es la Semana Mayor o la Semana Santa. ¿Por qué? Porque realmente pareciera que, si bien es cierto que una gran parte del mundo entiende que hay un tiempo para recordar este glorioso y único sacrificio que el Hijo de Dios hizo, no es menos cierto que la importancia del mismo no se le está dando como debe ser. Y lamentablemente por eso es que vemos hoy en día que poco a poco la gente ha ido entrando como si fuera en una conciencia de que esta tradición realmente no está teniendo la vivencia a la luz de la palabra. Ustedes mencionaban que no, la tradición a lo que se refiere a ese proceso que tuvo Cristo, morir por nosotros, ¿qué debemos de recordar? En ese episodio que Cristo, como mencionaba Junior, debemos de recordar a ese Jesús que murió en la cruz, como murió así, o qué luz nos trae eso que hizo en la cruz del Calvario el Señor para nosotros, que hace referencia a lo que es la Semana Mayor. Debemos recordar, por ejemplo, ese sacrificio, no verlo como si Él se quedó con esa cara de sufrimiento. O sea, que no se nos quede a nosotros esa imagen del sufrimiento de Cristo solamente, sino que ese sufrimiento nosotros saber que lo hizo por nosotros, y el hecho de que nosotros sepamos que Él murió de esa forma, de una forma tan cruel por nuestro pecado, nos conlleva a nosotros, o debería conllevarnos, a vivir una vida de entrega, de sacrificio y de adoración a nuestro Señor. Ahora bien, no es que vamos a pensar que Él quedó así, porque la misma Biblia dice que el Señor, así como Él se humilló, el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Entonces, como Rey de Gloria, es que nosotros debemos recordarlo y que por ese sacrificio nosotros hoy tenemos vida en Él. Amén. Sí es. Sí Puede continuar, mi hermano. Bien. Algo que a mí que siempre me ha llamado la atención con relación a la Semana Santa, Domingo y Emanuel, es, por ejemplo, cómo la celebran diferentes tipos de grupos religiosos. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos la Iglesia Católica, por ejemplo, celebra lo que es esta Semana Santa con muchas liturgias. De hecho, hay muchos, por ejemplo, que aprovechan para irse a las grandes basílicas. La basílica, por ejemplo, de San Pedro, para esta semana es totalmente llena de personas que van. La de Higüey, cuando menciona de San Pedro, la de que está allá en Roma. Si usted menciona, por ejemplo, si tú ves esa basílica en estos tiempos, las misas es una basílica que se llena por completo de gente escuchando la misa que da el Papa o el Pontífice en este caso. Pero aquí está la basílica de Higüey, está la de Vallaguana, y todas se llenan precisamente de fieles católicos conmemorando ese sacrificio. Ahora, ¿qué sucede? Una vez finalizado esa liturgia, todo el mundo empieza a darle rienda suelta a su carne. Sí. No lo conmemoran como deberían ser, recogidos en humillación, en sacrificio, y no estamos diciendo que sea exclusivamente de ellos. También hay otro grupo, inclusive entre los mismos cristianos, hay personas que no le dan el sentido. Cuando me refiero a los cristianos, me refiero a los mismos evangélicos como nosotros. A veces no le dan el sentido de lo que es la Semana Santa, recogimiento, adoración, humillación. Nosotros muchas veces hasta hacemos también muchísimas actividades recreativas. Así es. Y nos vamos a la playa y nos vamos a los balnearios. Y a veces se nos olvida que también para nosotros, y sobre todo que conocemos la palabra, debe ser un momento de humillación, de adoración, de exaltar a aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Así es. Otro de los puntos que nosotros tenemos que ver, por ejemplo, con relación a esta semana, es
el mundo? ¿Qué piensa el mundo cuando se menciona la Semana Mayor? El mundo lo que hace, por ejemplo, agenda su actividad para un resort, que no está mal. No está mal que se vaya a un resort. Ojalá pudiéramos nosotros vivir en resort siempre. Sí. Pero el mundo, por ejemplo, solamente piensa en el libertinaje de su carne. No saca un tiempo para ir a la iglesia. Si tú invitas a un amigo a la iglesia en esa semana, difícilmente tú logres traerlo porque siempre está en actividades o en un colmadón o está en un balneario o dándole rienda suelta a la carne. No se acuerda del Señor Jesucristo, que debería ser un tiempo de recogimiento. No sé si ustedes recuerdan, mis hermanos, eso ha ido caducando poco a poco, que muchas veces en esa semana se daban muchísimas series, películas alusivas a la pasión de Jesucristo. Ya hoy es poca la que se ven. O sea, son pocos los programas que tú ves que ponen una película que no es que tiene que ser que Cristo hizo lo que dice la película, no. Pero por lo menos la película hace que la gente, por ejemplo, se remonte a ese momento de ese sacrificio. Entonces ya hoy por hoy eso se ve poco. Porque ya no se le está dando esa importancia que conlleva ser o celebrar la Semana Santa o Semana Mayor. Entonces, nosotros como creyentes yo creo que tenemos una misión muy importante, no solamente celebrar a nosotros como sino enseñarle al mundo cómo debe celebrarse una verdadera Semana Santa. ¿Qué significa para el hombre esta semana? Enseñarle que esta semana representa el sacrificio de Cristo por nosotros. Lo que mayor nosotros hemos recibido que nuestra salvación sucedió en esa semana. Su sangre nos limpió y nos redimió de todo pecado. Y ahí que usted habla ¿iba a decir algo, Domingo? No, adelante. Y ahí que usted habla del significado que tiene la Semana Mayor para el mundo en general. Pero hay muchas denominaciones entre el mismo Pentecostés, como muchos le conocen a la iglesia cristiana, o la iglesia luterana, o la iglesia protestante. Entre ellas hay muchas denominaciones que indican que la Semana Mayor o la Semana Santa es algo pagano. ¿Qué ustedes entienden en ese tenor? Bueno, ciertamente no deja de ser una tradición. Debe ser una tradición el tema de la Semana Mayor o Semana Santa, y si tiene un poco de pagano es por la práctica que en ella misma se conlleva, de poder cumplirla o no poder cumplirla, cuáles consecuencias podría tener. Y si bien es cierto que dentro de nuestro movimiento de creyentes entendemos que esa es una actividad que no debería tomarse en cuenta, pero yo pienso que nosotros deberíamos hacer, como dice el apóstol Pablo, tomar aquellas cosas que pueden resultar para beneficio del Evangelio de Cristo y la salvación de las almas, y aprovecharlo ahí para que el Evangelio de Cristo sea predicado. ¿Por qué? Porque como bienmente hemos visto en esta hora, como ha dicho nuestro hermano Junior Ramírez, cómo se ve lo que es la Semana Santa a nivel general, a nivel de todo aquel que la guarda, que la lleva. Pero también ahí tenemos otro punto, y es que como iglesia del Señor tenemos un punto de vista de la Semana Santa. Amén. Y sería bueno, Domingo, que nosotros hablemos de cómo la iglesia, nosotros ya como creyentes que conocimos a Jesucristo, que le servimos, cómo nosotros vemos la Semana Santa y cómo debemos de practicarla. Sería bueno hablarle a la audiencia ese punto muy importante. Sí, como qué importancia tiene para la iglesia cristiana esta conmemoración anual de la Semana Santa. Bien, nosotros como creyentes, lo primero es, como decía nuestro hermano en la primera parte, hermano Junior, es cuál es el sentido que tiene la Semana Santa para todo aquel que cree en el Señor. Bueno, de la forma que la iglesia de Cristo, el Señor, ve la Semana Santa lo que nos refleja a nosotros es aquel bendito momento en el cual Dios el Padre manifestó su amor a la humanidad, entregando a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así es. Juan capítulo 3, versículo 16 hasta el versículo 18, un verso que usted solo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, cuando Cristo el Señor, como decía nuestro hermano, en lo que tiene que ver con lo que es la pasión, la crucifixión, la resurrección de Cristo, cuando Cristo el Señor entra al mundo, entra en el escenario del mundo, específicamente con lo que es el ministerio de la evangelización, de traer el reino a la tierra, no cuando era niño. Cuando Cristo entra al mundo, es presentado como el Cordero de Dios
que quite el pecado del mundo. Luego tú tienes que ver entonces para qué Cristo vino. Ese Cristo que nosotros conmemoramos año tras año, cuando digo nosotros hablo a nivel general mundial, porque voy a hacer un paréntesis y de eso pudiéramos hablar más adelante, y es que para los creyentes en Jesucristo, nosotros necesariamente no necesitamos esperar que llegue un mes de marzo o un mes de abril, que es la fecha donde se celebra la Semana Santa, para recordar ese sacrificio único y perfecto del Hijo de Dios por nuestras vidas. Entonces nosotros, la manera que nosotros vemos al Señor es como ese regalo que Dios nos ha dado a nosotros para que fuese entregado por nuestros pecados. Una vez la iglesia de Cristo reconoce no solamente la Semana Santa, sino día tras día vamos recordando lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 50 y 53, que habla del sufrimiento del siervo del Señor, cómo el Señor se presentó. Isaías, si usted puede buscarlo en su Biblia, Isaías 53, el escritor de Isaías, específicamente en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que Isaías nos narra cómo fue la vida del Señor, que dice que Él vino como un cordero, como una oveja, que Él herido fue por nuestras rebeliones y morido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando nosotros en Semana Santa o la Semana Mayor pensamos en el sacrificio de Cristo, pienso que como iglesia del Señor tomamos reflexión, el saber de que un justo e inocente vino, como decía nuestro hermano, vino a ocupar mi lugar. Lo que usted y yo vemos, que la tradición, cuando éramos niños, creo que todo, como decía el hermano, veíamos películas, muñequitos, canciones, que hacían alusión a lo que es el sacrificio de Cristo que encontramos revelado en los evangelios. Cuando usted reflexiona en eso que el Señor Jesucristo pasó por usted, por mí, usted, en lugar de irse a una esquina a celebrarlo con una cerveza bien fría, en lugar de usted de subir una música a todo lo que da, en lugar de usted irse quizás a la playa a divertirse, usted se pone en reflexión y agradece a Dios el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así es. Porque al final del día nosotros sabemos que este tiempo de pasión, este tiempo de entrega que el Señor tuvo por nosotros, lo hizo con un propósito, y es para que todo aquel que crea en ese sacrificio, que es más que suficiente, que es único sacrificio que el Padre aceptó como agradable por nuestros pecados, podamos tener perdón por nuestros pecados. ¿Cuál debería ser o cómo la iglesia de Cristo ve lo que es la Semana Santa? Bueno, también nosotros tomamos un tiempo de reflexión. De hecho, en la iglesia, por lo general, traemos lo que son de todas las palabras que Jesús pudo decir, desde el patio de Caifás, ¿verdad, maestro?, hasta el Calvario. Todas esas palabras que él fue diciendo en ese camino, nosotros como iglesia celebramos aproximadamente 7, 8, 10 palabras que son de las más importantes que el Señor expresó. Y una de ellas, Manuel, es la palabra perdón. Aleluya. Pienso que Semana Santa, hermano Junior, debería ser un tiempo para perdonar. Así es. Para, como hemos sido perdonados, nosotros también poder perdonar a aquel que nos ha ofendido, a aquel que nos ha fallado. Y pienso que Dios está llamando la atención de la humanidad en este tiempo, que a través de su palabra podamos hacer como el apóstol Pablo le escribe a la iglesia filipense: si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. Entonces, República Dominicana, el mundo entero debe saber que Dios está recordándonos que Él nos ama, porque esa muerte de Cristo, esa resurrección de Cristo, no fue para que cada año separemos solamente una fecha para recordarla, sino para que cada día podamos vivir agradeciéndole al Señor por eso. No, y no solamente eso, Domingo, sino algo interesante que tú leías Isaías, y que Isaías presenta precisamente a Jesucristo como ese cordero que murió por nuestros pecados. Pero esa Pascua que se celebra, por ejemplo, en esta semana, que es conmemoración de esta Pascua de Semana Santa, ya allá en muchos años antes, en el Antiguo Testamento, el Señor la había establecido. Y recordemos que el Antiguo Testamento era un reflejo de lo que luego iba a pasar en el Nuevo Testamento. Entonces esa Pascua que el pueblo de Israel celebró el día antes de salir de Egipto, que el Señor le dijo: preparen panes sin levadura, hierbas amargas y cómansela vestido, porque esta noche salen de Egipto, y pongan sangre en los dinteles de la puerta. Gloria a Dios. Celebrando esa sombra que luego se iba a hacer real en Jesucristo. Y por eso Isaías profetiza
que nuestros pecados fueron sobre sus hombros y que nosotros le vimos como alguien que no tenía atractivo, alguien que no tenía nada por el cual le deseemos, así mismo lo dice, y que Él llevó sobre sus hombros nuestros pecados. Y eso es lo que el pueblo debe saber, que lo que se conmemora en esta semana es precisamente que un justo murió por muchos injustos, que un hombre que no pecó murió por muchos pecadores. Amén, y ese es el énfasis que el mundo debe de celebrar, que Cristo murió por tus pecados, por mis pecados, y que por esa muerte tú y yo somos justificados ante el Padre, que quiere decir que somos libres de culpa, mereciendo morir. Cristo dijo, no, yo pago por él lo que tenga que pagar, yo pago con mi muerte y ya lo absuelvo, lo libero de esa culpabilidad. Entonces yo creo que el mundo y la iglesia tienen que estar bien claros que esta semana es para nosotros conmemorar ese sacrificio, pero no solamente recordarlo, sino hacerlo valer en nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos valer? Con nuestras acciones, nuestra actitud. Que nuestro carácter se asemeje más al carácter de Cristo, porque ese debe ser el objetivo de todo creyente. Crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Todos los días tenemos que buscar la forma de cómo crecer hasta llegar a la estatura de Cristo, que debe ser la misión de todo creyente, perfeccionarse cada día más. Amén. A pasar de los años, hemos visto que este significado como que se ha ido perdiendo entre el pueblo. ¿Será por esas personas que infunden a no creer en ese Dios? Escuchamos a una persona, un senador, Boli Valera, creo que es, ¿verdad? Diciendo como que, un diputado, perdón. Diciendo que en ese Dios él no cree. Porque como un Dios que hace sufrir tantas personas. Y otros también que inducen como a no creer en ese Dios. Y otros que también dicen ser cristianos y están haciendo cosas como que son de piedra de tropiezo. Y por eso será que estamos viendo que se está perdiendo el sentido o el propósito de la Semana Mayor. Mira, yo creo que pudiera eso influir, pero te voy a decir algo. Ese tema, sobre todo el sufrimiento, que es un tema que yo creo que para tratar en otro espacio, de por qué el Señor permite el sufrimiento. Porque hay gente que piensa así, bueno, pero ¿cómo un Dios tan amoroso puede permitir que una gente sufra? Por ejemplo, lo que pasó en esta semana. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios permitió que en ese lugar murieran 231 personas? Estamos hablando del accidente de Jet. Y mucha gente dice, ¿pero por qué Dios permite esto? Piensan como que Dios se le ha perdido la sensibilidad. No. Entonces, aunque no es el tema, pero en otro tema debemos hablar, en otro espacio, mejor dicho, hablar por qué sufre la gente, por qué sufre el justo, por qué sufre aquel que aparentemente no tiene culpa. Eso lo vamos a hablar después, pero yo creo que hay gente que se escudan en eso. Se escudan, por ejemplo, bueno, yo no le voy a servir a Dios porque Dios no le quita el hambre a los hambrientos. No le voy a servir a Dios porque Dios no sana a aquellos que están enfermos. No le voy a servir a Dios porque hay muchos sin hogares en las esquinas y se escudan en eso de una forma irresponsable. Porque es que Dios, dice la Biblia claramente que Dios le da el alimento tanto a justos como a pecadores. Imagínate que Dios solamente fuera con los que le sirven y que con aquellos que maldicen su nombre el Señor le cerrara la puerta. O sea, muchas cosas le pasarían al hombre. Todo lo contrario, el Señor lo guarda, lo cuida, lo protege a ellos y a su familia, a pesar de ellos maldecir día y noche el nombre del Señor. Así es. Yo pienso que en ese mismo orden, amado, probablemente el desenfoque que tiene el mundo acerca de lo que esta temporada, esta semana de reflexión que debe ser, es la misma desconexión a eso que tú acabas de mencionar, a creer que Dios es Dios por encima de cualquier cosa. En otras palabras, para usted que me está viendo en esta hora, independientemente de la posición social que usted pueda tener, de la posición eclesiástica que usted pueda tener, recuerde lo siguiente, amigo y hermano, el creer en Dios debe ser de manera incondicional a lo que acontezca o deje de acontecer. ¿Y por qué Domingo? ¿Por qué Junior? ¿Por qué Manuel? Bueno, porque Dios está en control de todas las cosas, aunque sean para mi alegría o aunque sean para mi tristeza, porque eso está establecido en la palabra de Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Es verdad que en el dolor no es fácil decirle Dios gracias. Es verdad que en el dolor no es fácil decir, Señor, si tú lo permites así está bien. Pero yo quiero que usted sepa, amado amigo y hermano, que Dios está en control de todas las cosas. Como decía nuestro hermano maestro Junior, debería ser en otro espacio para hablar acerca de lo que es la soberanía de Dios, la voluntad de Dios y el sufrimiento del hombre. Pero sí yo debo decir
que el enemigo de la justicia, el enemigo de tu alma, el enemigo de mi alma, se ha encargado de poner este razonamiento en nosotros, de ver las cosas que se ven para negar la eficacia de la verdad de Dios. Romano lo dice claro. Así es. Niegan con sus hechos la eficacia de la verdad. Mientras que por un lado dicen gracias a Dios por una cosa, pero en otro lado entonces dicen yo no creo en ese Dios. Entonces tú no lo entiendes. Porque ese mismo personaje que tú mencionaste, de seguro que menciona a Dios. Entonces, sin embargo, te dice ahora que él no cree en Dios. O sea, y eso es por la falta del conocimiento de Dios. Por eso Pablo, apóstol, le dijo a Timoteo que el deseo de Dios es que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad para que puedan alcanzar la salvación. Usted que me esté escuchando, Cristo Jesús es la verdad de Dios. Él es la verdad que nosotros necesitamos. Mientras el hombre no conozca esa verdad, andará como maestro en ignorancia. Así es. Hablará desde la ignorancia, no de su mente, sino desde la ignorancia de su espíritu. Y Dios nos llama a un arrepentimiento, a una búsqueda de Él, para que podamos comprender su verdadera voluntad. No, y sobre todo que salgamos de estas tradiciones que nos llevan a desarrollar una vida pecaminosa. La Biblia dice claramente que no presentemos nuestro miembro al pecado. Y esta tradición precisamente muchas veces la gente la usa para presentar sus miembros al pecado, para vivir una vida de libertinaje, para que la obra de la carne se desarrolle en su máximo nivel en el individuo. Entonces yo creo que esta para lo que llaman Semana Santa, por lo usan como una tradición de libertinaje, deben de cambiar este rumbo y pensar que la Semana Santa, bíblicamente, usted busca la palabra de Dios, busca los evangelios y ve qué pasó en esa semana desde el primer día que fue cuando Cristo entró a Jerusalén montado en un pollino, que lo recibieron con palmas en las manos, lo que pasó desde ahí hasta el domingo siguiente, que fue el domingo de resurrección, y se va a dar cuenta que ahí no hay libertinaje. Ahí lo que hay es un tiempo de sufrimiento, tanto así que sus discípulos, Domingo y Manuel, se mantuvieron recogidos, dolidos, porque su maestro estaba siendo azotado y atormentado. Ellos no estaban, qué profundo, no estaban en una playa, no estaban celebrando en un party ni nada de eso, ellos estaban dolidos. Queriendo estar en ese momento. Le quitaron a su maestro. Pedro estuvo con el maestro hasta casi entró al patio, entró allá, estaba en todas partes porque quería estar ahí. Y obviamente luego se va por la misma presión de lo que conllevaba el ambiente que se desarrolló, porque no era, aleluya, uno lo ve y lo lee en la Biblia, pero si uno se ubica en ese lugar, la presión que había ahí, guardias, centinelas, los sacerdotes, todo el mundo enfocado en un juicio que fue sobre todo ilegal, porque fue de noche el juicio de Jesucristo, que también sería un tema para otra próxima ocasión. Lo que quiero decirle con esto, que esa semana lo que se vio ahí fue dolor, llanto, tristeza, hasta el domingo cuando Cristo resucitó, que lo leímos ahorita, precisamente que las Marías fueron a dar la buena nueva y se regocijaron todos. Y ahí fue que llegó como ese alivio, ese regocijo, se recordaron que Cristo le había dicho que al tercer día iba a resucitar. Entonces ahí no había ese libertinaje que hoy día se practica y que el hombre practica. Y ojalá tú que me escuchas, si estás en esa situación, salgas huyendo del libertinaje que te tiene envuelto esta Semana Santa y acuda a buscar a Jesucristo. Tú puedes orar en tu casa, tú puedes pedirle al Señor que te perdone, tú puedes ir a una iglesia cristiana que se predique un verdadero evangelio y pedir que se ore por ti. Hay mil y una formas de cómo tú encontrarte con el Señor, porque de seguro que alguien conoce que practique el evangelio y que te ha predicado. Solamente tiene que ir para que ore por ti, si no tú oras tú mismo y el Señor te va a buscar la forma de cómo enviarte a alguien para que te pueda levantar y pueda tú entregar tu vida al Señor. Amén, amén. Ya finalizando, sabemos nosotros como personas cristianas siempre estamos meditando en esta palabra de nuestro maestro, de nuestro Señor, pero en estos tiempos también lo cogemos para reflexionar, para meditar en nuestra vida espiritual. Pero a esas personas que quizás no siguen lo que es el evangelio, que quizás no visitan una congregación, que quizás no les gusta ni leer la Biblia, o quizás están como el pueblo de Nínive, que no sabe dónde queda su mano izquierda ni su mano derecha. ¿Qué consejo ustedes pueden dar para esta Semana Mayor? Bueno, yo simplemente le puedo decir, hermano Manuel, hermano Junior, a esta preciosa audiencia que está establecido para nosotros los hombres que nos acordemos de nuestro Creador. Amén. Hoy estamos, decía un hermano predicando en día anterior, lo que dice Isaías, que nuestra vida es como la flor, es como la hierba.
Aleluya. Una En la sombra, dice mañana. Santiago también. Una sombra. En la mañana muy bonita, por la tarde ya su belleza como que se pierde. Entonces, yo pienso que en esta palabra debemos reflexionar en la palabra de Dios e indagar en nuestra alma cómo estamos nosotros delante de Dios. ¿Estamos nosotros aceptando ese sacrificio de Cristo que se conmemora en esta Semana Santa? Reflexionar. Y si nuestro corazón nos dicta que no estamos bien, procuremos entonces hacerlo bien. Creo que el amor de Dios es tan grande que está dispuesto a, cuando les reconocemos como pecadores, Él entra a nuestras vidas, nos perdona y nos restaura y nos recibe como su Hijo otra vez. ¿Cuál es nuestra observación? Reflexionemos en nuestros caminos. Así es. Y busquemos al Señor. No, y también añadir a eso, Domingo, que yo creo que el hombre tiene que tener bien claro de que algún día va a partir de esta tierra. O sea, no somos Amén. eternos. Así es. Estamos hoy, como tú acabas de decir, que el hombre es como la flor del campo, que llega luego el viento y desaparece esa flor. Entonces la vida la tenemos hoy, pero mañana no sabemos. El ejemplo está lo que pasó en estos días con la discoteca. Y esa gente que estaban ahí, que ojalá la mayoría pudieran haber sido salvos. Ojalá que muchos de los que estuvieron ahí Ese es nuestro anhelo. le hubiese dado el tiempo de arrepentirse, que eso es lo que queremos, que quizá el Señor permitiera que por lo menos en el último minuto o segundo de su vida pudieran haber pedido perdón y arrepentirse y hayan sido salvos. Pero es un ejemplo para nosotros, para enseñarnos que en cualquier momento nuestra vida puede irse. Entonces tenemos que estar preparados, y esta Semana Santa es el momento más indicado para nosotros entregar nuestra vida al Señor, que aquel que está andando en desobediencia encuentre el camino de la obediencia, que aquel que está andando en rebeldía, en libertinaje, se arrepienta, que aquel creyente, que aquel cristiano que también está pasando por momentos pecaminosos, se arrepienta, se reconcilie con su Señor, porque no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra o cuándo Cristo venga a buscar a su iglesia. Y ojalá que la reflexión llegue a su vida y que el Espíritu Santo, que es quien convence de pecado, de justicia y de juicio, pueda tocar su corazón y traerlo al camino del Señor Jesucristo. Amén. Damos las gracias a Dios por ese hermoso tema que hemos tratado el día de hoy. Ya llegó a su final y de verdad que la familia de Enfocado en Cristo se siente agradecido de Junior Ramírez, de mi hermano Domingo Ortiz. Espero que la visita se repita. Aleluya. Y a ti te motivo a que te suscribas y active la campanita de notificación para que inmediatamente subamos un contenido por este canal te llegue como primicia. Y de verdad que Dios le bendiga mucho y hasta una próxima. Dios le te bendiga. bendiga. Shalom.